Los pañuelos del cementerio. Hay lugares donde el silencio pesa más que las palabras. Lugares donde el aire parece detenido, como si respirara por todos aquellos que ya no pueden hacerlo. Si alguna vez has caminado por un cementerio, sabrás de qué hablo. No por las tumbas. No por las fechas grabadas en piedra. Sino por lo que no se ve. Porque allí, entre cipreses inmóviles y senderos de grava, se acumulan cosas que nadie entierra. Lágrimas. ¿Te has fijado alguna vez en las papeleras de un cementerio? Pañuelos arrugados. Húmedos. Apretados con rabia o con resignación. Pañuelos que alguien usó para secarse los ojos, o para taparse la boca y no gritar. Nadie los mira dos veces. Nadie se pregunta qué llevan dentro. Pero hoy, vamos a hacerlo. Porque cada uno de esos pañuelos guarda una historia. Una vida que se rompió en dos. Una despedida que llegó demasiado pronto. Un perdóname que nunca se dijo. Un te quiero que llegó tarde. Hay lágrimas de madres. De hijos. De esposos. De amigos que no sabían que aquella mañana sería la última. Y también hay lágrimas silenciosas. De quienes no conocían al muerto. Pero al ver el dolor ajeno, recordaron el suyo propio. Dicen que las lágrimas caen al suelo y desaparecen. Pero eso no es del todo cierto. Algunas, se quedan. Se quedan atrapadas en la tela frágil de un pañuelo. Y cuando ese pañuelo es arrojado a una papelera del cementerio, no se tira solo un trozo de papel. Se abandona un recuerdo. Una culpa. Una promesa incumplida. Un amor que ya no sabe dónde ir. Y hay quien asegura que cuando cae la tarde, cuando el último visitante se marcha, y el cementerio queda a solas con sus sombras, esas lágrimas susurran. Hoy voy a contarte una historia que casi nadie conoce. Una historia sobre pañuelos olvidados. Sobre penas acumuladas. Y sobre algo inesperado que ocurre cuando el dolor ya no cabe en ningún sitio más. Porque tal vez, solo tal vez, las lágrimas no caen para perderse. Tal vez caen para enseñarnos cómo volver a levantarnos. El cementerio despierta antes que el mundo. No con ruido. No con pasos. Sino con una quietud tan profunda que duele. Al amanecer, cuando el cielo aún no decide si será claro o oscuro, las sombras se estiran entre las lápidas. El rocío se posa sobre el mármol frío como si intentara borrar los nombres grabados. Y durante unos instantes, todo parece suspendido en el tiempo. Es entonces cuando el cementerio está más vivo. Porque aquí no descansan solo los muertos. Aquí viven los que aún recuerdan. Cada día llegan personas distintas. Algunas con flores recién cortadas. Otras con ramos de plástico que nunca se marchitan, como si así pudieran engañar a la muerte. Hay quienes caminan decididos, sabiendo exactamente a dónde van. Y hay quienes avanzan despacio, como si cada paso fuera una traición a lo que dejaron atrás. Pero todos, absolutamente todos, llegan con algo en común. Un nudo en el pecho. Una presión en la garganta. Un peso invisible que no se ve, pero se nota. Los primeros en llegar suelen ser los que ya no lloran en voz alta. Los que llevan años viniendo. Los que aprendieron a llorar hacia adentro. Se sientan en el banco de siempre. Apoyan la mano sobre la lápida. Y hablan en susurros. Hoy he soñado contigo. Los niños ya son mayores. La casa está demasiado silenciosa. No esperan respuesta. Pero la dicen igual. Y cuando el silencio se vuelve insoportable, aparece el pañuelo. No para un llanto explosivo, sino para secar esa humedad traicionera que aparece en los ojos sin permiso. Un gesto pequeño. Casi automático. Ese pañuelo queda doblado con cuidado. Guardado en un bolsillo. O a veces, olvidado. Más tarde llegan otros. Los que aún no saben cómo respirar sin la persona que acaban de enterrar. Ellos no caminan. Avanzan como pueden. Sus manos tiemblan. Sus ojos están enrojecidos. Y cuando el dolor golpea de repente,
el pañuelo se convierte en un salvavidas desesperado. Aquí no hay lágrimas bonitas. Aquí no hay llantos elegantes. Hay sollozos torpes. Narices enrojecidas. Respiraciones rotas. Pañuelos empapados. Arrugados. Apretados con fuerza, como si fueran lo único que aún se puede sostener. Y cuando ya no sirven, cuando pesan demasiado, se tiran a la papelera más cercana, sin mirar atrás. Pero el cementerio sí mira. Las papeleras no están llenas de basura. Están llenas de historias. Allí descansan pañuelos de entierros recientes y de despedidas antiguas. Pañuelos que han secado lágrimas de culpa, de amor, de rabia, de alivio incluso. Porque sí. A veces también se llora por descansar. Con el paso de los días, nadie los vacía del todo. Siempre queda alguno al fondo. Aplastado. Oscurecido. Como si se resistiera a desaparecer. Y cuando cae la noche. Cuando el viento se cuela entre las cruces. Y las hojas secas recorren los pasillos como pasos sin dueño. Algo cambia. Hay quien dice que es solo el aire. Otros hablan de imaginación. Pero hay noches en las que el silencio no está vacío. Es entonces cuando los pañuelos olvidados empiezan a pesar más de lo normal. Como si cargaran algo que no es agua. Como si dentro hubiera algo más. Recuerdos. Dolor sin decir. Amor que no supo despedirse. Y el cementerio, paciente, los guarda. Porque aún no ha llegado el momento. Nadie recuerda quién fue el primero en dejarlo allí. No era distinto a los demás. Blanco. Delgado. Casi transparente cuando se empapaba. Y, sin embargo, ese pañuelo no se secó. Pasaron las horas. Luego los días. Luego las semanas. Otros pañuelos llegaron y se fueron. Se amontonaron. Desaparecieron en bolsas negras al amanecer. Pero aquel permanecía. Siempre en el fondo de la papelera. Aplastado contra el metal frío. Como si se negara a subir. Como si no quisiera marcharse. El día que llegó, el cementerio estaba lleno. Había un entierro reciente. De esos que no deberían existir. De esos que rompen el orden natural de las cosas. Un ataúd demasiado pequeño. Un silencio demasiado grande. La mujer que llevaba el pañuelo no gritó. No cayó al suelo. No necesitó que nadie la sostuviera. Eso fue lo peor. Caminó recta. Demasiado recta. Con la mirada fija en un punto que nadie más veía. Cuando el ataúd descendió, su cuerpo no reaccionó. Pero sus manos sí. Temblaban. Apretaba el pañuelo una y otra vez. Como si al estrujarlo pudiera exprimir una realidad distinta. Las lágrimas no caían a borbotones. Se deslizaban despacio. Silenciosas. Persistentes. Cada lágrima parecía llevar una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? El pañuelo se empapó sin hacer ruido. Cuando todo terminó. Cuando los demás comenzaron a irse. Y alguien le puso una mano en el hombro, ella no se quedó más. Dejó el pañuelo en la papelera. Con un gesto mecánico. Como quien se quita una venda. No lo miró. No se despidió. Y aún así. Aquello no se fue con ella. Desde ese día, algo extraño empezó a ocurrir. Quienes pasaban cerca de esa papelera sentían un peso repentino en el pecho. Una opresión breve, pero intensa. Algunos se detenían sin saber por qué. Otros se llevaban la mano al corazón. Otros simplemente aceleraban el paso, incómodos. Había quien juraba haber oído un suspiro. Muy bajo. Casi un roce. No era una voz. Era una emoción. Como si durante un segundo alguien más estuviera sintiendo a través de ellos. El cementerio no juzga. Ni consuela ni olvida. Solo acumula. Y ese pañuelo estaba lleno. Lleno de un dolor que no había encontrado salida.
De palabras que no se dijeron. De un amor que no tuvo tiempo de hacerse viejo. Con el paso del tiempo, otros visitantes comenzaron a dejar pañuelos encima. Pero ninguno lo tocaba. Nadie lo retiraba. Era como si todos, sin saberlo, lo respetaran. Como si intuyeran que aquel trozo de papel guardaba algo que aún no estaba preparado para desaparecer. Porque hay dolores que no se secan con el aire. Hay lágrimas que no se evaporan. Y hay pérdidas que necesitan algo más que el paso del tiempo. Al principio fue solo una sensación. Nada claro. Nada que pudiera explicarse. El hombre no acudía al cementerio por costumbre, ni por fechas señaladas. No llevaba flores ni hablaba en voz alta. Caminaba despacio, como quien no quiere molestar. Se sentaba siempre en el mismo banco, cerca de las papeleras, no por decisión consciente, sino porque allí respiraba distinto. No sabía por qué. Decía que ese lugar le pesaba menos que su propia casa. La primera vez que ocurrió, pensó que era cansancio. Sintió un hormigueo en las manos. Un calor extraño en el pecho. Y de pronto, una imagen. Un ataúd pequeño. Demasiado pequeño. Se levantó de golpe. Miró a su alrededor. No había nadie. La segunda vez, vino acompañada de un sonido. No una voz ni palabras. Un sollozo ahogado, como el que se hace para no despertar a nadie. El hombre se llevó la mano a la sien. Respiró hondo. Se dijo que estaba imaginando cosas. Pero no dejó de volver. Porque cada vez que se acercaba a aquella papelera, algo en su interior se abría. Como una puerta oxidada que llevaba años cerrada. Una tarde, cuando el sol caía y el cementerio quedaba casi vacío, ocurrió de verdad. Se detuvo frente a la papelera. Miró dentro. Vio los pañuelos amontonados. Blancos, grises, arrugados. Y entonces lo sintió. No como un pensamiento. No como un recuerdo propio. Lo sintió como si fuera de otro. Una mujer sentada en una habitación infantil. Juguetes que nadie recoge. Una cama demasiado ordenada. Y una frase repetida una y otra vez, sin sonido. Si hubiera llegado antes. El hombre dio un paso atrás. Aquello no era suyo. Nunca lo había vivido. Y sin embargo, lo estaba sintiendo. Comprendió entonces algo que nadie le había explicado nunca. Las lágrimas no solo caen. Se quedan donde son escuchadas. Los pañuelos no eran basura. Eran recipientes. Pequeños contenedores de emociones demasiado grandes para el cuerpo humano. Dolores que no habían sido compartidos. Culpas que nadie perdonó. Amores que se quedaron sin destinatario. Y él, no sabía por qué. Pero podía oírlos. No como voces claras. Sino como ecos emocionales. Cada pañuelo tenía un peso distinto. Una temperatura distinta. Un latido casi imperceptible. El más pesado era el del fondo. El que nunca se secó. Cuando extendió la mano, dudó. Porque intuyó algo aterrador. Si lo tocaba, no solo entendería ese dolor. Lo sentiría por completo. Y aún así, lo hizo. El contacto fue breve. Pero suficiente. Una avalancha. El llanto contenido. La rabia muda. La habitación vacía. Los cumpleaños que nunca llegarían. El hombre cayó de rodillas. No estaba llorando por alguien que hubiera perdido. Estaba llorando por alguien que otro había perdido. Y entonces lo comprendió todo. Nadie debería cargar solo con un dolor así. Tal vez, los pañuelos no estaban allí para ser olvidados. Tal vez estaban esperando a que alguien los ayudara a soltar lo que contenían. El hombre no volvió al día siguiente. Ni al otro. Durante noches enteras despertó sobresaltado, con imágenes que no eran suyas clavadas detrás de los párpados. Sentía el llanto de otros como si aún le humedeciera las manos.
Intentó convencerse de que aquello había sido una alucinación, una grieta en su mente cansada. Pero el silencio de su casa era peor. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El dolor no desaparece cuando se ignora. Solo busca otro lugar donde quedarse. Regresó al cementerio una tarde gris, casi por rendición. Caminó directo a la papelera. Miró dentro. Los pañuelos seguían allí. Nadie los había tocado. Y entonces comprendió que no había sido elegido por casualidad. No para cargar con ese dolor, sino para hacer algo con él. Comenzó con un gesto pequeño, casi ridículo. Sacó uno de los pañuelos menos empapados. Lo sostuvo entre las manos. No escuchó imágenes desgarradoras. Solo una sensación. Soledad. Una mujer mayor que ya no recibía visitas. Un nombre que nadie pronunciaba. El hombre respiró hondo. Y por primera vez, en lugar de resistirse, aceptó. No intentó huir del dolor. No lo empujó fuera. Lo sostuvo. Y entonces ocurrió algo inesperado. El pañuelo se aligeró. No se secó del todo. Pero ya no pesaba igual. Como si parte de lo que contenía hubiera encontrado salida. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente. No tocaba a todos. Solo uno cada vez. Algunos eran insoportables. Otros, suaves como un suspiro. Con cada uno, aprendió algo distinto. Que hay quien llora por amor. Y quien llora por culpa. Quien llora por lo que fue. Y quien llora por lo que nunca será. No cambiaba nada. No corregía el pasado. Solo hacía lo único que casi nadie hace de verdad. Escuchar sin apartar la mirada. Con el tiempo, comenzó a hacer algo más. Cuando sentía que un pañuelo ya no pesaba, no lo devolvía a la papelera. Lo enterraba. No en una tumba. No con nombre. En la tierra blanda, entre árboles. Como si estuviera devolviendo ese dolor al mundo. Para que dejara de estar solo. Y algo empezó a cambiar. Las personas que se acercaban a esa papelera dejaron de sentir la opresión repentina. Algunos incluso respiraban mejor. Como si el aire allí fuera distinto. El pañuelo del fondo. El que no se secó. Seguía esperando. El hombre sabía que no estaba preparado aún. Porque hay dolores que no se liberan con intención, sino con amor suficiente. Y ese amor aún estaba creciendo. El día que el hombre decidió tocar el pañuelo del fondo, el cielo estaba cubierto. No llovía. Pero el aire tenía ese peso previo a algo inevitable. Se sentó frente a la papelera durante mucho tiempo. No alargaba el momento por miedo, sino por respeto. Porque ya había aprendido algo esencial. No todos los dolores quieren irse deprisa. Algunos necesitan ser reconocidos primero. Cuando por fin extendió la mano, no lo tomó de golpe. Lo rozó apenas con los dedos. Y entonces, ocurrió. No fue una avalancha esta vez. Fue una palabra. Un nombre. Un nombre pronunciado con ternura. Con desesperación. Con una mezcla imposible de amor y culpa. El hombre cerró los ojos. Y vio a una mujer sentada en el suelo de una habitación infantil, rodeada de juguetes que nadie tocaba. Vio noches interminables frente a una cama vacía. Vio mañanas en las que levantarse era una traición a quien ya no podía hacerlo. Pero, sobre todo, vio algo que lo atravesó como una herida nueva. La mujer no lloraba solo por la pérdida. Lloraba porque sentía que había fallado. Tenía que haberlo protegido. Tenía que haber sabido. Tenía que haber estado. Cada lágrima llevaba esa carga. Cada sollozo repetía la misma condena. El pañuelo no estaba empapado de tristeza. Estaba empapado de culpa. Y la culpa es el dolor que más tarda en secarse. El hombre sintió como su cuerpo temblaba. No podía sostener aquello solo. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Habló, no al pañuelo. No a la mujer. Al vacío.
Dijo palabras simples. Torpes. Humanas. Palabras que nadie había dicho en ese lugar. No fue tu culpa. Amar no es fallar. Hiciste todo lo que supiste, con lo que tenías. No sabía si aquello servía de algo. Pero mientras hablaba, el peso empezó a cambiar. No desapareció. Pero dejó de aplastar. El hombre sostuvo el pañuelo contra su pecho, y lloró. No por él. No por alguien que conociera. Lloró con ella. Y eso fue suficiente. Cuando abrió los ojos, el pañuelo estaba seco. No limpio. No nuevo. Pero ligero. Como si por fin hubiera entregado lo que guardaba. Esa tarde, el hombre lo enterró con cuidado. No como quien esconde algo, sino como quien siembra. Y por primera vez, al levantarse, sonrió. No una sonrisa de alegría. Una sonrisa de paz. Porque comprendió algo que nadie nos enseña. El dolor no se supera solo. Se transforma. Cuando alguien lo acompaña. Con el paso de los meses, nadie supo explicar exactamente qué había cambiado. El cementerio seguía siendo el mismo. Las lápidas no se movieron. Los nombres no desaparecieron. La muerte no retrocedió un solo paso. Y sin embargo, algo era distinto. Las personas seguían llorando. Porque el amor no deja de doler cuando se pierde. Pero ya no había ese peso asfixiante que se pegaba al pecho al pasar cerca de las papeleras. Los pañuelos seguían apareciendo. Siempre aparecerán. Porque mientras haya vínculos, habrá despedidas. Mientras haya amor, habrá lágrimas. Pero ya no se acumulaban como antes. Ya no parecían abandonados. Era como si el lugar hubiera aprendido a respirar. El hombre siguió acudiendo durante un tiempo. No todos los días. No siempre al mismo banco. Nunca pidió nada a cambio. Nunca habló de lo que hacía. Un día, simplemente, dejó de ir. Y nadie lo volvió a ver. Pero su gesto permaneció. Porque lo que había hecho no era especial. No era heroico. No era mágico en el sentido grandioso de la palabra. Era profundamente humano. Había entendido algo que casi todos olvidamos cuando el dolor nos visita. No todas las lágrimas necesitan soluciones. Algunas solo necesitan ser sostenidas. Tal vez tú también has usado un pañuelo así. Tal vez has apretado uno hasta dejarlo empapado. Pensando que nadie podía entender lo que sentías. Tal vez lo tiraste. Creyendo que con él se iba el dolor. Pero déjame decirte algo, ahora que esta historia llega a su final. Tus lágrimas importan. Tu pena no es un estorbo. Tu duelo no te hace débil. Y si alguna vez sentiste que nadie te escuchaba, que nadie podía cargar con lo que llevabas dentro, recuerda esto. A veces no necesitamos ser salvados. Solo acompañados. Quizá por eso existen historias como esta. Para que no olvidemos que todos, en algún momento, hemos sido ese pañuelo arrugado. Esperando que alguien nos sostenga con cuidado. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti. Si te ha recordado a alguien. Si te ha hecho parar un segundo y respirar distinto. Suscríbete al canal. Porque aquí no contamos historias para olvidar. Las contamos para sentir. Para recordar. Y para sanar juntos. Déjame un comentario. Una palabra. Un nombre. Un silencio, si lo necesitas. A veces, compartir una historia. Es el primer paso. Para que el dolor empiece a descansar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar.